Hola Team Flyer, ¿cómo estáis? Este querido miércoles, un día más por aquí. Tenemos aquí vuestra host, anfitriona Ariadna, obviamente, de The Always Be Your Podcast. Y hoy tenemos a mi queridísima, pues es que no sé ni por dónde empezar hablando de ella, porque me hace muchísima ilusión tenerla aquí otra vez con nosotras. Me hace muchísima ilusión el tema de lo que vamos a hablar, porque me parece bastante importante hablar de este tema, obviamente. Y sin ir muy lejos, la voy aquí a presentar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Rosalía, ¿cómo estás? The About Ah, pues, Consent. sí, estoy bien. Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy. Gracias por invitarme de nuevo. Claro que sí, Rosalía. Muchísimas gracias por estar, de verdad. Tenemos el mismo episodio, obviamente, en inglés, en este caso en particular. Y cuéntanos un poquito sobre lo que haces antes de empezar a ir profundamente. Sí, bueno, soy una educadora sobre el consentimiento y mi trabajo principal es de trabajar con padres y que han sufrido abuso sexual infantil y ahora son padres y están buscando formas de proteger a sus hijos y yo les enseño lo fundamental sobre la seguridad del cuerpo, los límites y el consentimiento para que ellos puedan empoderar a sus hijos y al mismo tiempo protegerlos y quebrar esas cadenas, esos ciclos de abuso para que puedan vivir una vida empoderada. Entonces, eso es básico lo que hago, pero también tengo un podcast donde hablo específicamente a personas que han sufrido abuso sexual en cualquier etapa de su vida para que se puedan empoderar también con encontrar su voz, reclamar su sexualidad, buscar formas de sanar por dentro y por fuera. Me parecen tan importantes. Yo me reconozco a mí misma, me hace mucha ilusión ya hablar por sí solo, ya hablar contigo, porque me parece súper importante lo que estás haciendo, y también tenerte obviamente como invitada, porque este mensaje obviamente para mí es bastante importante, porque los que no lo sabéis y lo que sabéis, que siempre he sido muy abierta de ese tema en mi plataforma, también fui abusada sexualmente de niña pequeña. Eh, sí, tenía pequeña adolescente también, perdón. Entonces, me parece súper fundamental lo que estás haciendo, porque cuando descubrí sobre ti lo que hacías, obviamente por ahora no soy mamá ni mucho menos, sin embargo sé lo fundamental que es, pues, tener ese ambiente lleno de seguridad, lleno de saber cómo voy a educar a mis hijos en el futuro para esto, para asegurarme que no vuelva a pasar, obviamente, para asegurarme que ellos sepan lo suficiente con importancia y, no sé, y sentido común en ese sentido, porque al fin y al cabo son niños pequeños, que su cuerpo son sus reglas y es todo sobre el consentimiento de uno, aunque tengas 2 años, aunque tengas 22, me da igual. Ujú. Entonces, eso, que muchísimas gracias y se me nota un poquito la emoción en mi voz y lo siento, pero es como, no lo puedo ocultar porque es muy importante para mí este tema. Así que, una vez más, muchas gracias, mi amor. Sí, no, a la orden y estoy muy dedicada a esta misión porque como tú, yo también soy sobreviviente y yo quería estar segura que yo para mi familia iba a quebrar ese ciclo y que pudiera ayudar a otros padres porque yo entiendo ahora qué difícil es educar a nuestros hijos cuando no hemos tenido esa educación nosotros mismos. Los límites han sido violados. Hay muchas razones por cual esta información es necesaria y no hay otras personas, suficientes voces, mejor dicho, que están hablando sobre este tema. Entonces, para mí también es un placer estar aquí contigo porque necesitamos más voces como las tuyas en estos temas. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Y me encanta el hecho de que lo podemos hacer en los dos idiomas, porque es verdad que tenemos el mismo episodio grabado en inglés, por la gente que, Ujú, bueno, pues quiere también escucharlo en inglés. Y lo queríamos hacer en español también, porque es eso, que hace falta más voces y más luz a este tema, porque aunque este tema es verdad que es muy juro, muy tabú y todo lo demás, no debe serlo,
porque al fin y al cabo somos sobrevivientes, al fin y al cabo nosotros somos las víctimas y tenemos que como alzar nuestra voz y unirnos aún más para decir, hey, que algo está pasando y se puede también superar, ¿sabes? Como esa Sí, doble misión más o menos. sí. Cuéntanos un poquito sobre tu historia, Rosalía. Sí, bueno, yo soy, No pasa nada, reina. sorry. It's all right. Bueno, yo soy salvadoreña, nací en El Salvador, básicamente crecí en los Estados Unidos desde los 5 años. Mi mamá, una mujer súper fuerte, pero también era sobreviviente. Y ella cuando nos educaba sobre el cuidado del cuerpo, lo que nosotros llamamos la seguridad del cuerpo, era siempre de un perspectivo de miedo. Y específicamente porque ella no tenía la educación de saber cómo educarnos a empoderar. Entonces lo que ella quería hacer es proteger y yo así crecí, pero ella no sabía que lo que estaba pasando en la misma casa, a mi hermana y a mí. Entonces eso fue algo que fue muy confuso para mí, no entender que habían peligros afuera, pero también adentro de la misma casa. Y ese perspectivo lo llevé conmigo toda mi vida. Cuando tenía 17 años también fui víctima de una violación y no, esos traumas como que estaban normalizados en mi vida. No sabía que podía buscar ayuda. Cuando tenía 17 años yo pensé que era culpa mía de lo que me pasó. Entonces tenía mucha pena, mucho sufrimiento sobre eso, pero no había empezado a buscar ayuda. Y entonces todas esas cosas, esas influencias, sabiendo lo que le pasó a mi hermana, descubriendo muy tarde que lo que me había pasado a mí le pasó a ella, porque no sabíamos que ambas nos estaba pasando. Yo de allí entendí que parte de lo que yo quería hacer, mi misión en esta vida, era de buscar forma de ayudar a sobrevivientes de abuso sexual. Pero mi camino para llegar a este punto fue como un poco perdido, porque tenía muchos traumas que no había resolvido todavía, que no los había empezado a sanar. Y no fue hasta que yo al fin me hice madre que ya entendí qué importante era de educar a mis hijos y eso fue lo que me ayudó a encontrar como ese propósito firme y la convicción de tomar esta carrera de ayudar a otros padres en una forma más seria y también de no tener miedo a hacerlo, porque antes tenía miedo de confrontar a mis propios traumas. Y al fin yo dije, bueno, si voy a ayudar a mis hijos, me tengo que empezar a sanar. Y busqué ayuda, empecé a educarme para poder educar a mis hijos. Y de ahí es que nació todo esto que estoy haciendo ahora con Consent Parenting y About Consent. Oh, qué historia extremadamente, te voy a decir bonita en principio, más que nada porque de todo lo negativo, de todo lo oscuro, has llegado a ser pues esto positivo y esta luz, obviamente, y todo, como quien dice, ha sido debido a tiempo. Porque igual antes no Ujú. tenías las fuerzas suficientes o las ganas o lo que sea, y ahora sí que a raíz de que tú fuiste mamá en este caso en particular, ya como te cambió un poquito bastante el chip y dices, no, esto es ahora mi momento Sí, para poder hacer que no me pase otra vez a mis niños y en general a otros obviamente, pero también para que una manera de autosuperación. A mí sí. lo Es que como, me... tiene que uno sacar la fuerza. O a veces uno no piensa que tiene esa fuerza, pero está adentro. Y eso es Está. lo que yo quiero que otros sepan, que la fuerza la tienen. Quizás está bien enterrada por muchas cosas, por los traumas y todo eso, pero siempre vive esa fuerza adentro de nosotros y es de buscar la forma de elevarla, de sacarla y poder usarla. Es justo lo que te voy a comentar ahora mismo, porque muchas veces me preguntan, "Mam, pero ¿cómo puedes hablar del tema con tanta facilidad, sin ponerte a llorar o gritar o lo que sea?" Es bueno, pues
justamente eso, la fuerza interior que he tenido durante muchísimos tiempos, que me costó obviamente, porque como tú y como todos, pues no ha sido como, ala, mañana pues hablo del tema, no, ha sido un proceso bastante largo obviamente y muchas Sí. sesiones de terapéuticas, mucho perdón también interior, perdonar Ujú. mucho, dejar soltar, etcétera, para llegar a este punto, pero es importante llegar a este punto porque te sientes mejor al fin y al cabo, porque no fuiste tú la persona que lo hizo, obviamente. Como repito, siempre somos las víctimas, entonces hay que como darle esa vuelta y decir, vale, me pasó esto a mí, pero esto no me define tampoco. Exacto. Entonces, con tu historia, el hecho que le pasó a tu mamá, que le pasó a tu hermana y que por fin pudiste hablar del tema también, es como súper importante porque como te diste más cuenta y más noción. Y otra cosa, hablando del mismo tema, de hecho, pasa mucho más a menudo de lo que nosotros pensamos. Y como no se habla Ujú. del tema, no se Exacto. sabe. Y se habla, una persona lo habla, yo lo hablo, Ariadna, tú lo hablas, Rosalía, genial, y ya está. Y te quedas, no, 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 esto está pasando mucho más de lo que la gente piensa. Desafortunadamente, hay que hablar del tema, porque Sí, las cosas se sí. pueden, pues, mejorar antes, obviamente. Sí, es uno de los crímenes con más bajo reportaje porque por muchas razones, principalmente pena y el miedo que las personas no le van a creer. Entonces, eso es lo que me llama a hacer este trabajo, es de ayudar a las personas a entender que este es un problema muy grave y muy grande comparado a lo que piensa la gente. Entonces, ese, ¿cómo se dice en español? Awareness, ese Ese, entendimiento, sí, conocimiento es importantísimo. súper importante, obviamente, para que la gente sepa que es verdad que no hay que tener miedo, porque es lo que me pasó a mí, básicamente. Tenía miedo de decirlo porque otra persona me decía, en plan, no, esto es un secreto entre tú y yo, no hace falta, en plan, esto es nada raro, tal. Y te das como, no, o sea, ya después de adulta te das cuenta, en plan, no, es verdad que cruzaron muchísimas líneas. Y entonces es con lo que acabas de decir, ese miedo y esa vergüenza, esa pena. Dice, ay, no, 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 porque me vestí de tal manera, en plan, no, no tiene que ver, literalmente no Ujú, tiene nada que ver. exacto. Am, Tú has compartido tu historia en varios lugares y te quería preguntar qué te ha hecho dar ese paso, cómo fue ese proceso, cómo rompiste ese ciclo también. Sí. Bueno, es interesante esa pregunta porque cuando yo empecé a hablar sobre el tema de, de empoderarse uno sexualmente, yo empecé con el tema del ser, no de ser padre o de cómo empoderar a sus hijos. Yo quería que las personas que eran sobrevivientes pudieran entender que tienen el poder de reclamar a su sexualidad. Y empecé con ese tema porque no quería hablar de yo misma, no quería hablar de que yo también era sobreviviente. No estaba todavía preparada para anunciar eso porque quería decir que mi familia hubiera sabido, mis amistades, las personas en mi círculo más cercano. Entonces, por mucho tiempo no lo hablé. Y cuando yo decidí que lo que quería hacer en verdad era ayudar a otros padres, tenía el temor que las personas iban a pensar algo mal de mí. Y eso es interesante porque no sabía por qué. ¿No? Yo decía, bueno, quizás no van a confiar en lo que les estoy enseñando. Y lo que me da risa ahora es que eso era exactamente lo que los padres necesitaban saber. Era de que no están solos, que hay otras personas igual que ellos, que sus sufrimientos, que lo que ellos ven como, ¿cómo se dice? Challenge. Las Como, retas, sí. sí, las retas que tienen en ayudar a sus hijos o proteger a sus hijos no son solo de ellos, que hay otras personas, que es muy común esta experiencia. Y entonces fue como un foco que se alumbró y dije, Mm, esto es lo que estoy supuesto de anunciar para que otras personas vean que no están solos, que hay soluciones y que no hay de tener pena de hablarlo. Y si yo veo que otras personas lo hablan, me da a mí fuerza y inspiración y también el entendimiento que no hay pena, no hay por qué tener pena. No, como tú dijiste,
yo no hice nada malo, no soy mala por lo que me pasó. Y también no, el ser de mi valor no cambia, no es menos por Ujú, hablar esto. Entonces, tomó mucho como ejercicio de decir, ok, lo estoy practicando, tengo que hacer lo que me siento inspirada a hacer, con miedo y todo, pero lanzarme a hacerlo. Y el primer paso, pues sí, me dio un poco, estaba nerviosa, pero cuando vi que las personas estaban recibiendo esto con los brazos abiertos y dándome gracias por decir, esto me ha ayudado. Entonces yo entendí que es necesario de hablarlo y lo más que lo hablo, lo más confianza tengo de saber que estoy ayudando a otra persona a también poder hablar, a saber que su voz tiene valor, que su voz tiene poder y que al hablarlo todos nos podemos mejorar, ayudar, entender y comunicar. Entonces, desde entonces ya ahora siempre yo lo digo, no necesariamente con orgullo, pero sin pena. sin pena, efectivamente. Ahí estoy de acuerdo, Ya. porque no es una cosa de estar orgullosa, ni mucho menos, pero sí que decir, hey, he pasado por esto, he sido abusada sexualmente, mira dónde estoy hoy. Ujú. Y por Exacto. eso yo también, como tú lo mencionó, es curioso, no a menudo, no hay todos los días en cada entrevista, ni mucho menos, obviamente, pero sí lo suficiente para decir, eh, para darle luz a este tema tan oscuro para que la otra gente que esté escuchando, sea de esta comunidad nuestra, obviamente, o la comunidad del vecino de al lado, me da igual, pero decir, uy, igual alguien dice, uy, mira, esto. Porque es muy parecido al mensaje que también tenemos aquí con The Always Believer, en plan, no estamos solos. Yo me sentí sola muchísimo tiempo durante el largo de mi vida, por diferentes temas, incluido este, y llegó un momento como tú que dije, ¿sabes qué? Somos una comunidad, y lo que me pasó a mí, sea por mi uso sexual, por las mil mudanzas que he tenido toda mi vida, por ejemplo, o mil cosas más, no soy la única. Vamos a ver, Ya, vamos a ya. seguirnos unidos. Entonces me parece muy bonito que tú has creado esa comunidad. Y ya no solamente comunidad, sino educación, que eso es otra cosa que ahora vamos a empezar a hablar del tema, Ujú. obviamente, para saber qué es cómo nos educas, nosotros, no solamente nosotros, sino los padres, obviamente, y cómo has hecho ese cambio radical tan positivo y tan bueno. Ya. Así que se llama, obviamente, bueno, en inglés, About Consent, Ujú. y en español, no sé si lo traduces literalmente, sobre consentimiento. Sí, Vale, sobre exacto. consentimiento, me imaginaba. Así que después que tú fuiste, bueno, pues hablaste del tema, te sanaste tú sola con, bueno, con terapeutas, como con lo que quieras, como lo que tú has hecho, decidiste abrir esto sobre consentimiento. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, el podcast sobre consentimiento es lo que empecé con eso para ver, número uno, si había interés, porque yo no sabía si las personas fueran abiertas a decir, yo también, o esto me está ayudando. Y cuando yo empecé a hablar sobre mis propias experiencias y la meta que tenía de ayudar a otras personas, eh, como liberarse porque se siente como una cadena que nosotros nos ponemos, porque lo que pasó es algo que fue muy traumatizante, pero nosotros somos las que seguimos traumatizándonos con el castigo que nos mismas nos ponemos. Y entonces yo quería empezar esta plataforma para entrevistar a personas que ayudan a sobrevivientes, a personas que son sobrevivientes, que han sobrepasado sus retas y, específicamente para dar una voz que dice, estamos unidos, estamos juntos en esta batalla contra una cultura de violación y que la meta para mí es, número uno, de quitar el perspectivo de que la persona que ha sobrevivido a una violación sexual es sucia o es menos
o es culpable o cualquier cosa que nosotros pensamos en la sociedad, ¿verdad? Hay tantas formas negativas en que la cultura, la sociedad mira a las mujeres que son muy sexual o a personas que han sido violadas. Entonces, eso lo han internalizado y les hace mucho daño. Entonces, parte de la meta que tenía con el podcast es de ayudar a las mujeres a reclamar su sexualidad y no dejar que la cultura o la sociedad es la que defina nuestro ser y nuestro ser sexual, que yo creo que es una parte muy grande de nuestra humanidad y que no deberíamos tener pena y que deberíamos tener el derecho de disfrutar nuestra sexualidad. Entonces, varias cosas que quería hacer con este podcast y creo que ahora las personas, hoy mismo tuve alguien que me escribió y me dijo que le está ayudando el podcast a pensar en forma diferente y eso para mí es todo. Entonces, con eso sigo y esa es mi motivación de continuar a ayudar. Me encanta, de verdad, me encanta, me fascina de todo lo que hablas porque es tan importante, como repito, y tan fundamental, la misma palabra, pero es que es cierto, es verdad, de que nosotros no somos ni un objeto sexual, nosotros no somos las mil cosas ¿cómo se llama esto? Las mil etiquetas que nos da la sociedad, ni mucho Ujú, menos, e incluso mucho menos después de haber pasado esas, porque pasas por una cosa así y que la sociedad por encima piensas que eres mala, es como, perdona. En plan, va ujú, a ser que no creo que lo opuesto, ¿sabes? En plan, sí, yo que tuve que ver, ¿sabes? Sobre todo cuando eres una niña, que me parece como ridículo, pero aunque sí. fueras adolescente, aunque tuviste 44 años o 64, me da igual, o sea, realmente, o Ujú, hombre o mujer, obviamente, pero me refiero a que esas etiquetas, pues sacarlo, obviamente, y para que tener algo más positivo. Como repito, o sea, es de todo esto negativo, pues sacar esa luz positiva de que somos uno, tenemos el mismo mensaje y como dices tú, todos tenemos el mismo derecho de disfrutar de la vida, sí, vestidos como queremos, obviamente, y siendo las personas quienes somos, en el sentido de la palabra. Así ya. que me encanta que cuando empezaste todo esto, obviamente empezaste con el podcast y es muy bonito. Es lo que siempre digo de nuestro podcast, de los podcasts que escucho, aunque ayudes a una persona, pues mira, es una persona más Ujú, y es eso, que es lo más importante exacto. porque si creemos tanto en la comunidad y queremos ayudarnos unos a los otros, pues aunque sea solamente una persona, pues ya con eso también basta, ¿sabes? Y a raíz de ahí, pues va creciendo de una manera o de otra. Y por eso tenemos que enseñar todo lo que sabemos. En ese Exacto. sentido. Por eso has empezado, aparte del podcast, los cursos también que tienes y todo lo demás. Así Sí. que tienes masterclasses, programas. Cuéntanos un pelín más de, aparte del podcast, ¿qué más? Sí, pues yo empecé un curso bien fundamental para los padres para entender cuáles son las 7 áreas que uno tiene que enseñar a sus hijos para de verdad empoderar a sus hijos. No es solo de decirles, no hables con personas extrañas o tu cuerpo es tuyo, porque muchas veces los padres dicen eso, pero después le dicen, tienes que comer todo en tu plato o ven acá, te voy a peinar el cabello. Y en ni una de esas dos opciones tiene el niño una opción, ¿verdad? Le dice, tiene que hacer esto porque lo digo yo, Eso mismo. después de haberle dicho, tu cuerpo es tuyo. Entonces, lo que yo enseño es una forma no solo de educar sobre el abuso sexual, de prevenir el abuso sexual, pero también de empoderar a un niño sobre sus derechos, sobre su cuerpo en una forma que es parte de cómo uno cría a sus hijos. Es una forma de pensar que en verdad es parte de todos aspectos de la crianza. Entonces, ese curso lo desarrollé el año pasado. Ha tenido mucho éxito. Los padres que tomaron el curso ven una diferencia tremenda. Los hijos están empoderados. Entonces, pero el curso fue muy intensivo porque, como le digo, son
es para sobrevivientes. Entonces, muchos de los temas pueden ser muy, muy pesados porque para ellos quizás no estaban listos en ese momento para enseñar eso, necesitaban otras herramientas para poder enseñar la información. O a veces uno puede hablar sobre la masturbación, por ejemplo, y eso es algo que le puede causar mucha ansiedad a alguien, que quizás eso fue parte del abuso, que ellos tuvieron experiencia. Y entonces es muy difícil que los padres puedan hablar sobre algo. Este tema que es natural es algo que nosotros debemos, un niño no debería sentir pena de explorar a su cuerpo, pero ser con la educación de que esa es una cosa privada, que lo debería hacer, puede disfrutar y explorar su cuerpo, pero en una forma privada. Eso es tan simple para algunos padres que no han tenido abuso sexual, o hasta puede ser difícil para padres que no han tenido abuso sexual. Pero imagínate ahora una persona que ha tenido ese trauma, ¿cómo lo van a hablar? Es algo importantísimo poder hablarlo con sus hijos, pero si no, no pueden, entonces es difícil. Y de ahí es que yo entendí que además del curso, los padres necesitan apoyo adicional, otras herramientas adicionales. Y de ahí es como desarrollé lo que ahora tengo, que es un grupo de miembros que cada mes continuamos a trabajar juntos. Yo tengo un coaching program, un programa que les ayudo con todos los apoyos que necesitan para terminar el curso, con cosas, programas adicionales que ahora tengo. Acabo de lanzar uno que estoy súper contenta, que ahora los miembros tienen acceso en español, va a salir también pronto. Entonces, todos estos programas han sido como capas de protección que los padres pueden empezar a activar y usar en su familia y en verdad sentir que ellos están empoderados, que tienen las herramientas que necesitan, ¿cómo es que se dice? El language, las Es las palabras, ¿verdad? palabras, el idioma, el El vocabulario. idioma, exacto, el idioma para saber cómo comunicar con sus hijos en una forma que no les pone miedo, sino que les enseña cómo eh, desarrollar los límites, implementarlos y defenderlos, ¿verdad? Porque los niños, en la forma cultural específicamente con la comunidad latina, los niños son niños y los adultos son considerados los que mandan. Y entonces, a cambiar la forma de pensar, y no es que nos criaron mal, sino que hay siempre cada generación tiene más sabiduría y puede ayudar a cambiar para tener un progreso más moderno, pero también libre, ¿verdad? Entonces, para mí es también educar sobre los derechos más que nada, porque cuando nosotros estamos empoderados de nuestros derechos, sabemos cuándo están violados, cuando alguien está haciendo algo que no está correcto, y saber que nosotros tenemos el derecho de decir no, de buscar ayuda, de quebrar la cultura de silencio. Y eso es súper importante porque si podemos hacer eso cuando están jóvenes los niños, entonces cuando una muchacha trabaja en Hollywood y hay un Harvey Weinstein que viene y trata de hacerle algo, y nosotros sabemos la cultura del silencio ya no es algo que se va a tolerar, y toda su vida ha crecido con ese empoderamiento de que yo sé mis derechos, eso ya no se tolera. Entonces, yo lo que quiero prevenir es la próxima onda de Me Too. Eso Y eso lo mismo. podemos hacer en cada familia puede hacerlo, y culturalmente vamos a hacer un cambio. Es que es Entonces, tan eso es bonito, lo de que me verdad. inspira Sí. con los cursos que hago ahora, con educar a los padres y que ellos vean, solo porque me pasó a mí, no quiere decir que va a pasar a mi hijo, y yo les estoy dando herramientas que pueden tomar para toda su vida de empoderarse, no solo ahora, pero para siempre. Y al mismo tiempo de educar a nuestros hijos y hijas también, obviamente, porque no, las personas que
ofenden no solo son hombres, pero para educar a todos niños también cómo respetar los límites de otras personas. Entonces, no es solo para protección, pero para también entender a respetar a todos. Es una cosa tan interesante todo lo que estás montando también por justamente la misma razón que acabas de decir antes, que es, somos generaciones más sabias, cada vez más sabios, nuestros hijos serán más sabios, nuestros nietos también, y continuamos, obviamente. Ujú. Entonces, realmente lo que dijiste es verdad que no es que ellos fueron súper equivocados, ni mucho menos. Ellos sabían lo mejor que, o hicieron lo mejor que pudieron. Nosotros sabemos más y mejor, y así, tal cual. Justamente por eso, pero yo creo que lo que viene siendo el consentimiento, sea sexual o no, en general, de nuestro poder, nuestros derechos, parece que se habla siempre, pero realmente no se habla, porque por ejemplo, hablando de ejemplos, uno de los ejemplos que me dijiste antes es lo de te voy a peinar el pelo, o me acuerdo una vez que me dijiste lo del médico, por ejemplo, que tú hablas Ujú. mucho de los niños, de lo que va a hacer el médico cada vez que van, y, y lo que ellos quieren hacer, o sea, me refiero a que lo que ellos están, ¿cómo te explico? La de con su propio con su propio cuerpo. O sea, darle ese permiso, me refiero. Ujú. Que como eres adulto, sí que tienes que firmar no recuerdo cómo se llama, pero un papel de consentimiento, obviamente, pero los niños no lo tienen que hacer, los niños lo hacen los padres. Y tú dijiste algo con los médicos y cosas así. Entonces, bueno, cuéntanos tú el ejemplo mejor si quieres. Sí, bueno, es importante que nosotros no solo estamos educando a los hijos, pero también a la comunidad de personas con quien nuestros hijos tienen contacto físico. Y esa es una de las razones porque uno de los cursos que yo hice se llama Consent Letters, cartas de consentimiento. Y en el curso, la razón por cual empecé esto era porque en los Estados Unidos había un caso con Larry Nassar, que era un doctor que era doctor para los US Olympics. Y él fue cargado con abuso sexual de como quizás 100 muchachas, algo así. Y por muchos años no fue detectado y si habían reportajes, nadie quería creer. En muchos casos, los padres de los hijos que hablaron no podían creerlo porque en muchos instantes el doctor estaba abusando en el cuarto donde estaban los padres, pero ellos no estaban sentados y el doctor haciendo un examen falso, en verdad, porque estaba abusando y ellos no, no sabían, no podían creer. No, claro. Entonces por muchas razones, número uno, que es importante nosotros saber que no importa qué interacción vamos a tener con otra persona, que siempre tenemos el derecho de decidir qué hacemos con nuestro cuerpo. Ese es un derecho médico que muchas personas no saben de tomar ventaja, de decir, bueno, si tú quieres que un ejemplo perfecto es que en el hospital cuando yo fui a cuando estaba dando luz a mi primer hijo, querían que firmara por en caso que tenía un C-section o una cirugía Sí, que necesaria. tenía que firmar para dar permiso de una transfusión de sangre. Y mi esposo que estaba ahí decía, bueno, ¿por qué no hago esa decisión si estamos en esa situación y decidimos en ese momento qué es lo que vamos a hacer? Y la enfermera se enojó porque no queríamos firmar en ese momento. Entonces entró el doctor y dijo, bueno, se necesita firmar esto y mi esposo dijo, pero siempre tenemos la opción a decidir en el momento, ¿por qué tenemos que hacerlo ahora? Y los médicos, el sistema médico no está acostumbrado que una persona diga, yo tengo el derecho de decidir qué pasa con mi cuerpo en el momento que va a pasar. Mi esposo estaba allí, entonces si yo estaba desmayada, él hubiera hecho la decisión, yo confío en él. Pero el punto es que a los niños tampoco se les enseña que solo porque es una persona de autoridad, no le tiene que hacer caso. Tiene que uno usar su mente a pensar, ¿está bien esto o no?
Solo porque esta persona es de autoridad, ¿por qué le tengo que hacer caso? Entonces, de ahí es que nació este curso. Yo le doy unas cartas a los padres que pueden usar, por ejemplo, con el doctor para un niño. El doctor le tiene que pedir permiso por, número uno, informarles qué es lo que tiene que hacer, cómo es que lo va a hacer y por qué lo tiene que hacer. Entonces son tres cosas que el niño tiene que escuchar primero y después le tiene que preguntar, ¿está bien que lo hago, sí o no? Y esperar a que digan que sí o no. No solo, porque yo he visto esto muchas veces, el doctor le dice, ok, lo que necesito hacer es chequear tu oído, ok, y empieza. No espera que el niño diga sí o no. Entonces lo que estamos entrenando a un niño a decir es, bueno, te estoy diciendo lo que voy a hacer, no te estoy pidiendo permiso. Y si el niño se acostumbra que a una persona de autoridad, un adulto, le puede hacer algo, en un caso donde está el padre allí, entonces el niño siente ya no tiene poder. Entonces, estas cartas son para decirle al adulto, esto es la expectación que tenemos, la forma que debería interactuar con mi hijo. Y el niño también sabe, porque antes de ir al doctor le va a decir, esto, así es como te debería pedir y tú decides sí o no. Si decides que no, entonces hablamos y vamos a ver qué es el problema. Pero si el niño dice no y que es que no, entonces uno tiene que decidir, ok, vamos a hablar o si no, es no, pero tiene que respetar al niño. Y esas cosas que parecen muy pequeñas tienen impacto bastante grande. Entonces, estas cartas son en diferentes situaciones con diferentes personas, pero tienen un impacto muy, muy fuerte y eso les ayuda a entender cómo interactuar con personas de autoridad para que empiecen a usar su forma, su mente de desarrollar, a preguntar, ¿está esto bien o no? ¿Lo quiero hacer o no? Y sentir que están empoderados. Es que es justo lo que estaba pensando con el ejemplo que estaba haciendo antes, obviamente, y me encanta porque tienes toda la razón, obviamente, porque todas las veces que nos han preguntado, ya no son de médicos, que es bastante, una persona de autoridad bastante grande, obviamente, porque es la persona que te chequea todo el cuerpo, etcétera, sino profesores, bueno, cualquier persona en un colegio, la verdad, no tiene por qué ser profesor, puede ser Oh, sí, el coach, una enfermera, eso mismo, yeah. los Hasta un policías, babysitter, eso alguien que mismo. viene a cuidar a tu hijo en la casa o hasta otros familiares. Tengo una carta también para familiares que dice, bueno, nosotros ahora no estamos enforzando que dé un beso o un abrazo, no lo tome personal. Eso es otra cosa, es verdad que me dijiste ese ejemplo que me gustó mucho porque venimos de una cultura que damos muchos besos, tanto de manera latina como española, que viví en España muchísimos años y siempre damos dos besos a conocer a cualquier persona, a ver cualquier persona como saludo, obviamente. Y Ujú, yo siempre me lo he pensado tanto cuando, porque yo siempre trabajé con niños y fui mamá de acogida también. Y entonces me ha tocado de muchos diferentes niveles decir, bueno, pues el niño no quiere, y no solamente el niño que no quiera, sino que, y si pasa ujú, si yo no quiero, porque primero me pongo yo de primera, obviamente digo, hostia, si yo no quiero dar este beso a esta persona que acabo de conocer, por X motivo, pues porque tengo que hacerlo por, entre comillas, la sociedad. Y ujú, es verdad, con el ejemplo que dijiste, es que muchos familiares se pueden llegar a ofender, porque es mi nieto, le queda un abrazo, porque es mi sobrino, porque dale, bueno, sí, pero es persona, es exacto. persona. Porque si tú no quieres que te bese X, pues tú le vas a decir que no, en principio, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Ujú, Y todo viene siendo exactamente el mismo tema, el mismo mensaje, porque si los educas desde los 5 años, 2 años, pues imagínate adolescente y en el futuro, obviamente. ujú, Porque es verdad, me encanta este caso en particular porque me tiene pasado muchísimas veces de estar en ese momento incómodo de ser, es amigo de mi jefe o es amigo de mis padres, yo qué sé, le tengo que dar dos besos, un abrazo y te quedas como, pues no. ujú. Así que eso, y como dijiste, que no se tiene que ofender aquí a los familiares porque es su cuerpo, al fin y al cabo. Sí, y yo creo que es un poco más difícil para personas que no han desarrollado límites, no se les enseñó cómo desarrollarlo, o no han podido establecerlos dentro de su familia o no quiere ofender a alguien y no sabe cómo comunicarlo. Entonces, estas cartas le dan
el idioma para poder hacerlo. Y si no puede hablarlo, tiene la carta, se lo puede mandar por email o por correo, como sea. Y es una forma de comunicar un poco más neutral, porque tiene toda la información ahí, entonces uno puede hacerlo con más confianza. Eso mismo, y creo que hace falta muchísimo de esa confianza, decir que no es no y saber los límites, no solamente tuyos personales, sino de otras personas. ¿Por Y qué? recordarles que si alguien de verdad lo quiere, entonces le va a respetar los límites. Eso mismo, sí. Porque al fin y al cabo es la relación que siempre hemos querido tener, porque me imagino que tienes la misma con tu esposo como yo tengo con el mío. Si realmente la persona te quiere, te va a respetar lo que tus decisiones, sea tu esposo, tu madre, tu padre, quien sea, obviamente, pero me refiero a que si ya de adultos tenemos esa noción básica de decir, eres mi amigo porque me respetas y sé que me quieres igual, pues los niños también, obviamente. Que tienen que Exacto. saber eso, que yo te voy a querer, que no me quieras un abrazo hoy, pues vale, no pasa nada, pero te voy a querer respetar igual porque te entiendo. Y Ujú. no forzar eso porque al fin y al cabo eso también, por un lado, si queremos que la gente sea más cariñosa y demás, yo sí, pero es que tampoco lo vas a forzar al fin y al cabo. Si no quieres o no le sale de él, pues, ¿para qué? Ya, Déjalo ser y ya, pues ya exacto. miraremos, efectivamente. Ay, me encanta hablar contigo, de verdad, es tan inspirante y inspiradora, perdón, y reconozco mis nervios propios de hablar del tema, pero no porque tenga vergüenza ni mucho menos, sino de la alegría, de la emoción de que por fin se puede llegar a hablar de este tema y por fin haber superado X cantidad de metas para decir, aquí estamos hoy, y me da Ujú. más como, más ilusión de que haya sí, estos programas que has creado tú y que se vayan pues expandiendo, obviamente. Gracias. Vale, las últimas preguntitas más o menos ya. ¿Qué haces para ti todos los días? Fundamental. Tomo tiempo para dejar mi mente libre. A veces es meditar, a veces solo es escuchar música, y bailar sola. A veces es estar en un cuarto sin bulla y pensar. A veces uno necesita ese espacio para hacer nada, ¿verdad? Entonces trato de tomar, aunque sea 15 minutos en un día, para mí, exclusivamente. Y creo que es importantísimo porque es algo que yo ahora hago, una práctica que tengo porque me valoro. Antes no tomaba ese tiempo, antes solo era de dar a todo el mundo y no tomar un tiempo para mí. Entonces ahora esa es una práctica. En los últimos cuantas semanas ha sido un poco difícil meditar porque la mente como que no quiere callarse lo suficiente con tanta cosa que está pasando, pero cuando yo medito siento más como centered, no sé, Más más unida, centrada, más paz más interior. centrada. Sí, Me entonces encanta, me eso es lo que encanta. trato de hacer todos los días. Momentos para una misma no tiene que ser solamente meditación, como acabas de decir, puede ser bailar. Lo que te Sí. salga de ti ese día, básicamente. ¿Qué tipo de consejos le darías a una persona que está pasando por lo mismo ahora mismo? De tomar el tiempo a reflejar en tu fuerza, porque muchas veces nosotros lo que enfocamos es en lo débil, pero lo que estás aquí, el punto de que estás aquí en este momento viviendo, quiere decir que has sobrevivido cosas muy difíciles y quiere decir que tienes la fuerza de adentro de seguir y de cultivar el amor a ti misma. Yo creo que eso es lo más importante que puede hacer alguien que está sufriendo, aunque sea un abuso en hoy día, es de entender que si no sientes que alguien te quiere, tú misma te tienes que querer. De allí nace tu sentido de valor y si tú empiezas a valorarte, vas a entender que tienes el derecho a ser feliz. Y si tienes el derecho a ser feliz, quiere decir que tienes el derecho a pelear por esa felicidad, no dejar que
a otras personas o la sociedad o la cultura te quiten ese derecho de ser feliz. Entonces empieza con, número uno, quererte, empezar a valorarte y darte ese valor que si tú sientes que nadie más te lo da, no importa, tú vales por ser. Qué consejo tan bonito. Tú vales por ser. Me encanta. Tal cual. Jo, muchísimas gracias, de verdad. Obviamente, por estar aquí y tener un poquito de tu tiempo. Em, A la orden. Cuéntanos me acabas de decir antes de empezar a grabar, de un proyecto que estás haciendo en español solamente, que empezarás pronto. Sí, bueno, todos los programas que tengo ahora en inglés los estoy convirtiendo a español también y van a ser gratis, que estoy muy entusiasmada por eso. Pero un programa que acabo de lanzar se llama Cómo crear una red de seguridad para tu familia y es importantísimo en este tiempo. Es la razón por la cual desarrollé este programa. Y es básicamente una forma de padres unificar a las personas en la vida de su hijo que van a actuar como protegientes. No sé si es la palabra. ¿Protectores? Um, Protectores. sí, protectores, personas de seguridad, Ujú. un safety person. Porque si en algún caso tú tienes que dejar a tu hijo en la casa de otra persona o alguien viene a cuidar a tu hijo porque tú tienes que ir al hospital o otra persona está en el hospital que tiene que cuidar o es una persona o es un padre que trabaja afuera de la casa y no has dado la educación todavía a tu hijo sobre la prevención del abuso, Ujú. esta red de seguridad puede ser algo que le salva la vida a tu hijo. Entonces, estoy muy contenta de haber desarrollado este programa. En español va a poder hacer el programa entero. Ahora en inglés tengo el programa entero para los miembros de la comunidad de Consent Parenting, pero también hice una versión gratis en inglés. Entonces puede ver cómo exactamente crear la red de seguridad. Y en el kit, que es un programa entero, tiene un template, no sé cómo se dice template en español. Um, Mm, Te voy a decir un ejemplo, pero no. Es. Sí, bueno, es un template, quiere decir que está todo ya creado, solo tiene que tomar la información, tomar los templates y usarlos. Entonces, Es un es, modelo. ¿cómo se dice? Un modelo. Un modelo, Sí, ok, es un ejemplo, un modelo de lo que ya tienes que tener escrito, pues ya, ya lo tienes tú ahí listo, básicamente. ya está listo, sí, entonces solo lo puede mandar y esto le va a ayudar lo que es súper importante de esto, lo que mencioné antes, es que es esta red de seguridad, la intención es que un niño sepa cómo pedir ayuda Ujú. y que tenga personas que le van a creer. Porque esa es una de las cosas más importantes. Si alguien está amenazando a un niño y le dice, nadie te va a creer, y tiene una red de seguridad con 3 o 5 personas que le han dicho al niño, yo siempre te voy a creer, siempre puedes buscar ayuda conmigo. Entonces, si le dices a tu mamá o tu papá, no te van a creer o te van a castigar, entonces el niño ya tiene otras opciones y no está atado a esta mentira de que alguien le está amenazando y puede parar el abuso, que no continúe. Y también si el niño se siente incómodo, sabe que puede hablar. Entonces, esto le refuerza la idea que comunicarse, de hablar, de platicar, de saber que tiene personas que le están ayudando, apoyando y que siempre le van a creer, es súper importante. Entonces, estoy contentísima de haber sacado este programa porque sé que le va a ayudar a muchas familias. Me encanta, de verdad me encanta. Y estoy aquí con una sonrisa de oreja a oreja por eso, porque es que es tan necesario, porque sobre la cantidad de veces que no creen a los niños, y yo fui niña,
Cuando me pasó, me refiero, obviamente fui niña, pero, y tampoco le conté a nadie porque me dijeron eso, me dijeron, no, nadie te va a creer, es un secreto tú y yo, estamos solamente jugando y te quedas como no tienes otra opción, ¿sabes? Pero Ujú. obviamente sabemos a estas alturas que hay otras opciones y que no es bueno, entonces, que le está dando esa oportunidad a un niño de decir, lo que dijimos antes, tu cuerpo, eres tú con tu poder, con tu estar consciente de lo que tú, los derechos que tienes y también que tienes apoyo de esa red de seguridad. Eh, Me encanta, me parece súper fundamental y me encanta que lo estás haciendo en dos idiomas, obviamente, porque es Ujú. importantísimo también para nosotros, lo que siempre digo en esta plataforma, porque también somos bilingües por aquí, pero eso Sí, para llegar a esa luz y esa voz para muchísimas personas que hace falta y echar para adelante, genial. Jo, gracias. pues las últimas preguntitas, pero eso, que muchísimas gracias por estar aquí, que te soy como mil veces agradecida de poder repartir tu mensaje un poquito más. No, gracias a ti y el espacio de poder hablar sobre este mensaje es importante y te doy gracias a ti también. Gracias, bienvenida cuando quieras, sin duda, de verdad. Cuéntanos, mi amor, Rosalía. Tres palabras que te describan. Apasionada, determinada, fuego. Me encanta, muy parecida a las tres. Fuego, vale. Se fuego está. Mm. Vale, me encanta. ¿A qué le estás agradecida? Ah, bueno, tantas cosas. Principalmente mi esposo, que es mi piedra, es como se dice en mi rock en inglés. Sí, mi No piedra. sé no sé si tiene la misma translation. Creo que no, Ah, pero bueno, creo, no sé. Es, es mi ancla, no, no sé, no sé. sí, bueno, él es lo más sólido en mi vida. Mm. Es una persona me apoya en todo y apoya el trabajo que hago. Y bueno, también en negocio él me ha apoyado en todo, entonces estoy siempre agradecida por él. Yo digo que es extraterrestre porque nunca he conocido a un humano como él. Pero sí, es importantísimo tener a alguien que lo puede apoyar en sus sueños. El tuyo y el mío, los dos. Ahí estoy, sí, Ujú. estoy completamente de acuerdo. De que no sé si trata de este, pero bueno, sí, my rock también, mi ancla y mi piedra. Me encanta en español, lo voy a llamar piedra ahora. Eres mi piedra. Está aprendiendo español y dije, ¿piedra? Jamás. Con el acento de gringo que pondrá, por favor, ya me lo estoy imaginando. Pero sí, mucho cariño a nuestros queridos esposos que están allí apoyándonos siempre. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, aboutconsent.com y Consent Parenting. Esos son los dos lugares que estoy siempre activa, también en Instagram, Facebook. Am, Trato de hacer videos live en Facebook por lo menos una vez a la semana. Entonces, si quieren comunicarse conmigo en vivo, ahí siempre estoy. Pues eso, muchísimas gracias una vez más de estar aquí, contarnos tu historia y de darnos un poquito más de luz a este tema, de verdad. Gracias. Así que todos estos queridos oyentes nuestros, muchísimas gracias también por escucharnos. Ya tenéis los links abajo puestos, obviamente, etiquetado estás, obviamente. Y nada, que estamos aquí cada miércoles con un episodio nuevo, tanto en inglés como en español. Estamos en todas las redes, tenemos programas que saldrán nuestros muy prontos también, así que estamos atentos. Y nada, que feliz, feliz, feliz día y cualquier cosa, pues nuestra puerta siempre está abierta. Chao, amores.